El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es el mestizaje en el Ecuador. Para hablar de este tema es importante tomar en cuenta que el mestizaje en nuestro país no se dio únicamente a raíz de la llegada de los españoles. Esto empezó mucho más antes con el dominio del Imperio Inca hacia los pueblos del norte. Es ahí cuando ellos empiezan a imponer lo que es sus costumbres y tradiciones. El mestizaje es la fusión sanguínea entre dos grupos de diferente etnia, como por ejemplo blancos con indígenas, indígenas con afro, o pueden ser también blancos con afro. Es decir, es esa mezcla entre dos grupos étnicos diferentes que conforman al unirse un nuevo grupo. ¿Cómo se da el mestizaje en su inicio? El mestizaje comienza especialmente tras la llegada de los españoles a América por conquistarse, cuando aquellos conquistadores que llegaron empezaron a unirse con mujeres indígenas, especialmente de la clase noble. Es ahí cuando empieza a profundizarse el mestizaje en los pueblos latinoamericanos, que hoy en día corresponde, por ejemplo, a nuestro país. Al hablar de los tipos de mestizaje tenemos un sinnúmero. Por ejemplo, la mezcla de un español con una india que da un mestizo. Por ejemplo, la unión de un mestizo con una española que da castizo. Por ejemplo, la unión de un mulato con una española que da morisco. Y un morisco, por ejemplo, con una española, un chino. Al unirse un chino con un lobo que origina una nueva grupo social como el jíbaro, etc. Al hablar de una de las partes del mestizaje también creó una nueva cultura, porque se dio el intercambio de tradiciones y costumbres de los dos pueblos europeos como americanos. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de la cultura juvenil que tiene sus propias características, su propia identidad, lo hacen único a este grupo social de los demás. Esto es propio de ellos. Al hablar del mestizaje como un fenómeno de adaptación cultural, se habla de adaptación cultural porque fue una mezcla de estas dos culturas, tanto la europea como la cultura americana, y que la mezcla de ello dio origen a la cultura mestiza, característica propia de este nuevo grupo social étnico. Una de las identidades que aún conservan los pueblos latinoamericanos es, por ejemplo, la fiesta de la Pachamama, que aún la su música, que es propia de ellos, creada por ellos, su vestimenta, sus instrumentos, los hacen característicos y diferentes a los demás grupos amazónicos. Otras formas, ¿cómo se dio este proceso de aculturación? Recordemos que esto se da a raíz de la llegada de los españoles con la conquista, porque ellos impusieron, por ejemplo, su lengua, su religión, sus costumbres,
que fue adoptada por los pueblos aborígenes latinoamericanos y que ellos también a su vez mezclaron con sus tradiciones conformando con su identidad que se siente la mezcla de blancos, negros, indígenas, principalmente encuentra ubicado en la frontera, aunque su identidad, por ejemplo, es andina, que hacen propio y característico de aquellos pueblos. Tenemos el barrio Táchira, ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Colorados, que tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, que aún conservan y enriquecen nuestra cultura. Es con ello que queremos dejar sentadas las características que tienen cada uno de los pueblos y que lo hacen diferentes del uno del otro. Para finalizar el tema del día de hoy del mestizaje,